Buenas tardes. Con lista de preguntas. I got a list of Si questions. tu pregunta no está hecho esta tarde, tenemos demasiado preguntas. Okay? If your question's not here like right now, we have a lot of questions. So. Okay. There's a number of places in the Bible where it talks about the law. Hay un buen número de lugares en la Biblia donde habla acerca de la ley. So the question is always the same: what kind of law are they talking about? Así que la pregunta siempre es la misma, ¿de qué tipo de ley estamos hablando? So there's Isaiah 58, Está verse 2, Isaías 58, verso 2, and then there's James 4 and 11, y luego Santiago 4 y 11, and there's Jeremiah 31, 33 to 35, where Luego está God will Jeremías put a new law in their heart. 31, 36, 35, donde va a poner una nueva ley sobre nuestro corazón. It's Torah. Es el Torah. Again, we can't say, oh, they're talking about law. Una vez más no podemos decir, oh, están hablando de la ley. That's a translation issue. Es un asunto de traducción. They're talking about Torah. Están hablando de Torah. So Isaiah 58, of course, the prophets are talking about Torah. Isaías 50 y ¿qué? Están hablando, por supuesto, del Torah. And they talk about how the Israelites have been unfaithful to Torah. Están hablando cómo los israelitas han sido infieles al Torah. They talk about the importance of observing the Torah. Hablando de la importancia de observar o de guardar el Torah. So yes, your translations suggest that it's law. Así que sí, sus traducciones sugieren que es ley. But that's exactly the issue we've been talking about. Y es exactamente el asunto del que hemos estado hablando. In the New Testament, like James, En el Nuevo Testamento, como Santiago, again, he's talking to a Jewish y audience, una vez más, él está hablando a una audiencia judía, even though it's in the Greco-Roman period, aunque está en el periodo greco-romano, but he's still talking to them about the Torah pero sigue hablando con ellos acerca del Torah and how they should understand the Torah. y cómo es que deben entender el Torah. Jeremiah 31 Jeremías 31 talks about a new covenant, habla acerca de un nuevo pacto, and it's a new covenant y como nuevo pacto, in which the Torah will be in their heart. es un nuevo pacto donde el Torah estará en sus corazones. That doesn't mean that all the laws will be in their heart. Eso no quiere decir que todas las leyes van a estar en sus corazones. It means the wisdom to find order will be in their hearts, Significa que la sabiduría para encontrar el orden va a estar en sus corazones, because that's what Torah is. porque eso es lo que es el Torah. So we shouldn't think about it as legislation in their hearts, Así que no debemos pensar en esto como legislación en sus corazones, but rather that they will innately understand the wisdom so that they can find the order for God's kingdom. sino que innatamente entenderán la sabiduría para poder encontrar el orden para el reino de Dios. So all through the Old Testament, Así que todo durante el Antiguo Testamento, many places in the New Testament, muchos lugares en el Nuevo Testamento, when your translation says law, cuando su traducción dice ley, your brain has to say wisdom, tu cerebro tiene que decir sabiduría, Torah, order, orden. okay? Bien, cambiar el switch. Okay, so in Deuteronomy, it talks about the Sabbath. In Exodus, it talks about the Sabbath, but there are different reasons for keeping the Sabbath. En Deuteronomio y en Éxodo habla del día de reposo, pero hay diferentes razones para guardar el sábado, el día de reposo. One is creation, and the other is freedom from slavery. Uno es creación y el otro es libertad de esclavitud. So the common denominator between those two El denominador común entre esos dos is that they're both addressing the issue of order. es que los dos están refiriéndose al asunto de orden. When God created, Cuando Dios creó, he established order in the cosmos. Él estableció orden en el cosmos. And he then sat down to rule over that ordered world. Y luego se sentó a reinar, a regir sobre ese mundo en orden. So that's cosmic order. Ese es orden cósmico. With freeing the Israelites from slavery, Al liberar a los israelitas de la esclavitud, we're now talking about social order, estamos ahora hablando de orden social, because it was disorder that had them as slaves in Egypt. porque era desorden el que los tenía como esclavos en Egipto. And God brought order for them as a people when he brought them out. Y Dios trajo orden para ellos como pueblo cuando los sacó.
cosmic order and social order orden cósmico y orden social. may seem very different to us. Parecen muy diferentes a nosotros, But in the ancient world, they're all blended together as the same sort of thing. pero en el antiguo mundo todos están juntos, casi revueltos o mezclados como una misma cosa. So it's no surprise that these two versions of the 10 sayings include both. Así que no es sorpresa que estas dos versiones de los 10 dichos los incluyan a los dos. Okay. I want to make a question, but I won't. Quiero hacer una pregunta, pero no la voy a hacer. Oh, see? You could. ¿Puedes? Okay. ¿También puedes? So should we see the Exodus, slavery, as a new creation? Así que podemos ver el éxodo como el de la esclavitud como una nueva creación. God is seen to be the creator of order at all levels. Dios es visto como el creador del orden en todos los niveles. God is not just the one who brings order to the cosmos. Dios no solamente es el que trae orden al cosmos, He brings order to human society as well. también trae orden a la sociedad humana. And if we view the creation of the establishment of order Y si vemos el establecimiento del orden as being creation, como siendo creación, then yes, entonces sí, the covenant el pacto establishes order for them. establece orden para ellos. That's what Torah is. Es lo que es el Torah. Okay. Gracias. So long life, how should we see that where it's promised in the fifth commandment? Larga vida, ¿cómo debemos ver eso donde se Fifth promete ahí en el quinto mandamiento, dicho? Yes, we talked about that, but I didn't explain it. Sí, hablamos de eso, pero no lo expliqué. So they're to honor their father and mother Honrando a su padre y madre. so that their lives may be long in the land that the Lord their God has given them. Honra a su padre y madre para que la vida sea larga en los lugares que Dios te ha dado. That makes it very clear that it's talking about faithfulness to the covenant. Eso deja bien claro que está hablando de fidelidad al pacto. They are living in the land Están viviendo en la tierra because they are hosts to the presence of God, porque ellos son los anfitriones de la presencia de Dios, because they are the covenant people. porque son el pueblo del pacto. So their living in the land is actually, yes, a benefit that they receive by being God's covenant people. Así que vivir en la tierra es sí un beneficio que ellos reciben por ser de parte del pacto, del pueblo del pacto de Dios. And so the covenant identity needs to be effectively passed from generation to generation. Entonces la identidad del pacto necesita ser pasada efectivamente de generación en generación. Otherwise, they will not be continually faithful to the covenant. De otra manera no van a ser continuamente fieles al pacto. And if they're unfaithful to the covenant, Y si son infieles al pacto, they will lose the land. perderán la tierra. Okay, so that's the connection. Esa es la conexión. It shows clearly that this is a covenant issue. Demuestra claramente que este es un asunto de pacto. Okay, you've been talking about that the Israelites will keep the covenant as a light to the nations. Tú dijiste que Israel iba a guardar el pacto como luz a las naciones. So could people from other nations become part of the covenant? Entonces, ¿podría gente de otras naciones llegar a ser parte del pacto? It wasn't designed to be that sort of program. No está diseñado para hacer ese tipo de programa. As time goes on, we recognize that occasionally it happened. Y mientras pasaba el tiempo, nos damos cuenta que ocasionalmente sucedía. We know the example of Rahab, the woman from Jericho. Conocemos el ejemplo de Rahab, la mujer de Jericó. We know the example of Ruth in the book of Ruth. Conocemos el ejemplo de Ruth, en el libro de Ruth. We know that sometimes Israelites did marry foreign women, Sabemos que los israelitas de vez en cuando se casaban con mujeres extranjeras. and a wife would become part of the people of her husband's family. Y la esposa se hacía parte del pueblo, de la familia de su esposo. We also know that even in the Torah, they talk about how Moabites, after 7 generations or something like that, 10 generations, could become part. Y también podemos ver también en el mismo pacto cómo los moabitas, después de 10 de 7 o 10 generaciones, no sé cuánto, podían llegar a ser parte del pacto. So it's not impossible, Así que no es imposible, but it was not an objective. pero no era el objetivo. That's not what they were trying to do. Eso no es lo que estaban tratando de hacer.
So occasionally others could come into the covenant, Ocasionalmente otros podían llegar a venir al pacto, but Israel was not supposed to work at bringing others into the covenant. pero no se supone que Israel debiera trabajar para traer otros al pacto. Okay, I think that's it. That's it? Okay. Bien. So we have to try to tie up all these loose ends. Así que tenemos que tratar de atar todos estos cabos sueltos. Hopefully they're not too loose at this point, Espero que no estén muy sueltos en este punto, because we've been trying to piece it all together as we go. porque he estado tratando de armarlos juntos mientras vamos adelante. I find this session the most challenging for me as a presenter. Encuentro que esta sesión es la más difícil para mí como presentador. It's easy for me as a presenter to give you information. Es fácil para mí como presentador darles información. It may not be as easy for you to receive and process all the information, Quizá no sea tan fácil para ti recibir y procesar toda esa información, but it's easy for me to give it. pero es fácil para mí darla. It's much more challenging, however, Es un reto más grande, sin embargo, for me to make it all make sense. para mí puedo hacerla que toda tenga sentido. Because now I don't just have to think about you being informed, Porque ahora no solamente tengo que pensar en ti como siendo informado, I have to think about you being satisfied. tengo que pensar en ti que quedes satisfecho. That's a different sort of challenge. Ese es un reto diferente. So I hope that what we're able to talk about this afternoon Así que espero que lo que podemos hablar esta tarde will be at least somewhat successful sea al menos algo de exitoso in helping you to sort it all out. para ayudarles a sortear todo, a entender todo. Because what we really need to address Porque lo que realmente tenemos que dirigirnos is, now that we have some basic understanding of what this material is in its context, es ahora que tenemos un entendimiento básico de lo que este material es en su contexto, what do we do with it? ¿qué hacemos con él? What should this mean to me? ¿Qué debe significar esto para mí? How can I apply this to my life? ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida? How is the Torah relevant to me? ¿Cómo es relevante el Torah para mí? And those are important questions. Y estas son preguntas importantes. We've talked about the methodology Hemos hablado acerca de la metodología, that we start in the text la metodología que empezamos en el texto and learn what we can there, y aprendemos lo que podemos ahí. then bring those lessons Luego traemos estas lecciones into our own lives. a nuestras propias vidas. So we have to do both those steps, Así que tenemos que hacer ambos de esos pasos, analyzing and interpreting, analizar e interpretar and then applying y luego aplicar and embracing. y recibirla. So that's what we're trying to do in these sessions this afternoon. Así que eso es lo que vamos a tratar de hacer en estas sesiones esta tarde. Part of that Parte de eso is to talk about what we shouldn't do. es hablar de lo que no debemos hacer. I think that I can address some of those concerns Creo que puedo dirigirme a esas preocupaciones using some examples usando algunos ejemplos of ways that we need to be cautious. de maneras en las que necesitamos ser cautelosos. So let's start with some of those. Así que empecemos con algunos de ellos. I would first of all say that we cannot mine the Torah for proof texts. Creo que podemos decir que no podemos minar, así como buscar una mina para extraer textos. And what I mean by that Lo que quiero decir con esto is that we can't just go digging through the Torah es que no podemos ir escarbando en el Torah and grab out a verse y sacar un verso and kind of without thinking apply it to some modern situation, y como que así sin pensar aplicarlo a una situación moderna, because that would be neglecting the text in context. porque eso sería como ignorar el texto en contexto. Proof texts are texts as the use of Bible verses
without regard for their context. El texto de prueba o de muestra es agarrar textos de la Biblia sin preocuparnos por el contexto. When we say, be sure your sins will find you out, Asegura de seguro tu pecado te alcanzará, decimos. we're lifting out a verse Estamos levantando un verso without thinking about its context sin pensar en su contexto and then applying it to some random situation. y luego lo aplicamos a una situación diferente. That's what we mean by proofed text. Eso es lo que queremos decir cuando decimos texto de muestra, de prueba. So, some examples. Así que unos ejemplos. Imprecise cultural transfer. Transferencia cultural imprecisa. Let's think about the example of tattoos. Pensemos en el ejemplo de tatuajes. People in the ancient world had tattoos sometimes. La gente en el mundo antiguo tenía tatuajes a veces. And in the Torah, Y en el Torah it tells Israel le dice a Israel that they shouldn't have tattoos. que no se pongan tatuajes. Some people find that verse in the Torah Hay personas que encuentran este verso en el Torah and they shout it out to someone in their family who has y tattoos se lo gritan a personas en su familia que tienen tatuajes. and tells them that they're disobeying God's law. Y les dicen que están desobedeciendo la ley de Dios. That God's law says you shouldn't have tattoos. Que la ley de Dios dice que no debes tener tatuajes. The Bible says you can't have tattoos. La Biblia dice que no puedes tener tatuajes. Therefore, you are displeasing God by having your tattoo. Por lo tanto, estás desagradando a Dios trayendo tu tatuaje. Let's be careful. Tengamos cuidado. We have to do our contextual work first. Tenemos que hacer nuestro trabajo contextual primero. Did tattoos mean the same thing in ancient world as they do today? ¿Significaban lo mismo los tatuajes en el mundo antiguo de lo que significan hoy? You might say, well, I don't know. Tú puedes decir, no sé. Then you shouldn't have picked up the verse. Entonces no debiste haber agarrado ese verso. Because if you don't know that, Porque si no sabes eso, you can't use that verse. no puedes usar ese verso. Furthermore, of course, we've learned that we shouldn't think of this as God's law. Y más allá todavía debemos de entender que no debemos usar esto como la ley de Dios. And we've also found that what's in the Torah is part of God's covenant with Israel. Y luego nos damos cuenta que lo que encontramos en el Torah es parte del pacto de Dios hecho con Israel. That covenant is not with us. Ese pacto no es con nosotros. Are you going to tell the same person that they can't eat pork? ¿Le vas a decir a la misma persona que no puede comer puerco? If not, why not? Si no, ¿por qué no? They're both part of Torah. Los dos son parte del Torah. Consistency, Consistencia, context. contexto. We have to start with those things. Tenemos que empezar con esas cosas. So before we start rebuking people who have tattoos, Antes de empezar a regañar gente por traer tatuajes, reprender. we'd better take interest in the context. Debemos interesarnos primero en el contexto. So what did tattoos do in the ancient world? Así que, ¿qué hacían los tatuajes en el mundo antiguo? Tattoos were used widely, Los tatuajes se usaban ampliamente and they often gave a person an identity y a menudo daban a la persona identidad with a particular god or temple. con un templo o Dios en particular. So tattoos were identifying features. Así que los tatuajes eran rasgos de identificación. People use them that way today. La gente lo usa de esa manera hoy. You have a Marines tattoo, Tiene un you're tatuaje de soldados marinos identifying. con el que se identifican. You might identify yourself with a certain person, Podías identificarte con cierta persona, having your spouse's name tattooed on your arm. hacer que el nombre de tu esposa esté tatuado en tu brazo. And of course, it could be used religiously as well. Y por supuesto puede ser usado religiosamente también. But the problem is not with inking your skin. Pero el problema no es con ponerle tinta a tu piel. The problem is the identity that you are adopting. El problema es la identidad que estás adoptando. When Israel was told not to have tattoos, Cuando a Israel se le dijo que no se tatuara, it was another way of telling them not to identify with other gods. era una manera de decirle que no se identificara con otros dioses.
with regard to the people who use tattoos for that very purpose. con respecto a las personas que usaban tatuajes para esos mismos propósitos. Now, even if it were different than that, Aún si fuera diferente a eso, even if we just said it was an identifier, aún si dijeras que era simplemente un identificador, still, we can't say people today can't have tattoos aún así no podemos decir la gente de hoy no puede traer tatuajes. any more than we should tell them you can't eat pork Mucho más que de lo que podemos decir no puedes comer puerco, or lobster or shrimp. o langosta o camarón. They're all part of the Torah. Todos son partes del Torah. And so if we treat them as laws Así que si los tratamos como leyes for everybody, para todos, well, then you have to include everything that's in there. entonces tienes que incluir todo lo que viene ahí. But people don't do that. Pero la gente no hace eso. You don't see them wearing tassels on their garments. No los ves que traigan los bordes aquí en los ropas. See, this is an issue of consistency. Este es un asunto de consistencia. So there's nothing Así que no hay nada that you can pull out of the Torah que puedas agarrar y sacar del Torah and say, this is God's demand for everybody. y decir esta es la orden, lo que Dios exige de todos. Because they're not laws, Porque no son leyes, they're in a covenant, están en un pacto and they're culturally situated. y están situadas culturalmente. That doesn't mean that we can totally ignore the Torah, Eso no quiere decir que podemos ignorar totalmente el Torah. and we'll hit that as we move along. Y vamos a llegar a eso mientras sigamos adelante. So, imprecise cultural transfer. Así que transferencia cultural imprecisa. That's basically saying that tattoos in the ancient world are not the same as tattoos today. Eso es básicamente decir que los tatuajes en el mundo antiguo no son la misma que los tatuajes de hoy. Okay, second one, Segunda, coincidence of wording. coincidencia de redacción. So this is where we use our translations Aquí es donde usamos nuestras traducciones and assume that it means something that connects to our own culture. y asumir que significa algo que se conecta a nuestra cultura. So in the context that I grew up En el contexto donde yo crecí, in the United States, en Estados in Unidos, a godly home, en un lugar where we de went to Dios, church and donde tried íbamos a to la be iglesia y tratábamos de ser godly people, personas de Dios. my mother would tell us, Mi mamá nos decía, don't take the Lord's name in vain, no tomes el nombre de Dios en vano. by which she meant Y lo que ella quería decir, no profanity, no lo uses, no uses profanidad, no cursing. no digas groserías. I was raised that way. Yo fui criado de esa manera. Now, that's a coincidence of wording. Ahora esa es una coincidencia de palabras, de términos. In the culture of my home, En la cultura de mi hogar, taking the Lord's name in vain tomar el nombre de Dios en vano meant using profanity. significa usar profanidad. That's sort of a coincidence of wording that has to do with translations. Pero esa es una coincidencia de términos que tiene que ver con la traducción. And I've tried to demonstrate to you Y traté de demostrarles that the third saying que el tercer dicho is not really talking about that. realmente no está hablando de eso. Okay? Now, so again, that's where a proof text is being used. Una vez más, es de donde estás agarrando el texto de muestra, de prueba. But also in this case, Pero también en este caso, we would have to say that even if that behavior is not acceptable in Israel, podemos decir que si ese comportamiento no es aceptable en Israel, that doesn't mean that it sets a standard for everyone at all times in all places. eso no quiere decir que pone el estándar o el parámetro para todo el mundo en todos los lugares. Remember, the Torah is situated in the covenant. Recuerden que el Torah está situado en el pacto And the covenant does not make demands on everyone. y el pacto no hace exigencias o órdenes en todos. It makes demands on the people who are the party to the covenant. Hace exigencias o exige a las personas que son parte de ese pacto. So I'm telling you things that we can't do. Estoy hablándole de cosas que no podemos hacer And I'm trying to explain why we can't. y estoy tratando de explicar por qué no podemos. A third category in this slide Una tercera categoría en esta imagen is inadequate translation. es traducción inadecuada. I've got Deuteronomy 24, 1 through 4 up there. Tengo Deuteronomio 24, 1 al 4 ahí. Let's take a look at it briefly. Veámoslo rápidamente.
It's the only passage in the Torah Es el único pasaje en el Torá that deals with divorce and que remarriage. tiene que ver con divorcio y casarse de nuevo. And for that reason, Y por esa razón, when people today want to try to make statements about divorce and remarriage, cuando la gente hoy quiere hacer declaraciones acerca de matrimonio y casarse de nuevo, they end up in this passage. vienen y caen en este pasaje. And Jesus refers to the passage as well. Y Jesús se refiere a este pasaje también. So here's the case as it's set up. Así que aquí está el caso como está presentado. I'm going to try not to spend too much time on this, Voy a tratar de no pasar mucho tiempo en esto. but it's an important Pero passage, es un pasaje importante, also a complicated one. también complicado. If a man marries a woman Si un hombre se casa con una mujer who becomes displeasing to him que le deja de ser agradable because he finds something indecent about her, porque ha encontrado algo indecente en ella and he writes her a certificate of divorce y le escribe un certificado de divorcio and gives it to her y se lo da a ella and sends her from his house, y la envía de su casa, all of these are setting up the situation. todo esto está presentando la situación. So we're still in if this happens. Así que seguimos en el si esto sucediere. Verse 2, and if after she leaves his house, Y dice, y si cuando se va de su casa, she becomes the wife of another man, se hace la esposa de otro hombre, and if her second husband dislikes her y si su segundo esposo la aborreciere and writes her a certificate of divorce y le escribe el certificado de and divorcio gives it to her and sends her from his y house, se lo entrega y la envía o la echa de su casa, or even if he dies, o aún si muere, see how complicated this is? ¿ves qué complicado es esto? If, Si esto, si esto. piling up the conditions. Está apilando las condiciones. Finally, in verse 4, we get to Finalmente, el verso 4, then. digamos, entonces. Then, Entonces, all of these ifs, todos estos son condicionales. then her first husband who divorced her De su primer esposo que la divorció, is not allowed to marry her again. no se le va a permitir que se case con ella de nuevo. And my translation says, Mi traducción dice, after she has been defiled. después de que ha sido, ¿cuál es la palabra? Amancillada. Now, does yours say something like that? Es similar to yes. Okay, so it's passive, she has been defiled. Es pasado después de que ha sido. Bueno, aquí dice después de que fue, no después de que ha sido. Diferencia en tiempos gramaticales. Okay, now you can see how people would try to use this verse Ahora, puede ver cómo la gente está tratando de usar este verso to talk about remarriage, para hablar acerca de casarse de nuevo. because this prohibits a certain condition of remarriage. Porque esto prohíbe cierta condición de volverse a casar. But we have to look very carefully at how it does that. Así, pero tenemos que poner mucho cuidado en cómo hace esto. First of all, notice that in verse 4, Primero que nada, fíjense que el verso 4 it does not say no dice that the woman is not allowed to remarry. que la mujer no se le prohíbe casarse. It says the first husband is not allowed to take her again Dice as que a el primer wife. esposo no la puede tomar de nuevo como esposa. So the prohibition is not on her. Así que la prohibición no está con él. The prohibition is on him, La prohibición está con él, no está con ella, perdón, está con él. and it only regards a wife who he had previously married and divorced, Y solamente tiene que ver con una esposa que previamente se había casado y divorciado. and who got married to somebody else in the interim. Y que se casó con alguien más en el Inter. How many cases are there like this? ¿Cuántos casos como estos hay? It's a very rare scenario. Es un escenario muy raro. But most important here, Pero lo más importante aquí, and what I'm talking about with this inadequate y translation, de lo que estoy hablando es con estas traducciones inadecuadas. is in the reason it gives in the end of verse 4, middle of verse Es en la 4. razón que da a la mitad del verso 4, After she has been defiled. después de que ha sido amancillada. I did a whole journal article on that word, Escribí todo un artículo en un diario acerca de esto. and it's being mishandled here. Y aquí está mal utilizado. She hasn't been defiled. No ha sido amancillada. What her husband found in her, that he divorced her, Lo que su esposo encontró en ella, que se divorció, is undefined. no es definido. It just says something indecent. Dice solamente algo indecente.
It's not adultery, or they would have said so. No es adulterio, o hubieran dicho eso. It's not a crime that she's committed, or it would have said No so. es un crimen que haya cometido, o diría eso. And if it were something like that, they wouldn't have had to bring the second marriage into it. Y si hubiera sido algo así, no hubieran tenido que meter un segundo matrimonio en esto. The verb that they use to describe her defilement El verbo que utilizan para describir su mancillación, sorry, no, is not based on something she has done wrong. no está basado en nada que ella haya hecho mal. It's a very complicated verb form. Es una forma muy complicada de verbo. And the reason he is not allowed to marry her again, the Y la first razón husband, por la que no se puede casar el primer esposo con ella de nuevo is because he has caused her es porque él ha provocado to declare herself que se declare a sí misma to be unclean. como impura. See how complicated that ¿Ves qué verb tan is? complicado es este verbo? That's all one verb, Es one word. solamente una palabra, un solo verbo. He caused her Él provocó o hizo que ella to declare herself se declarara a sí misma to be unclean. como impura. That's not her defiling herself. No es que ella se haya hecho impura a sí misma. So what's happened here? Así que, ¿qué ha pasado aquí? We don't know her physical situation, No conocemos su situación física, but think about the story in the New Testament pero piensa en la historia del Nuevo Testamento, where the woman who has a flow of blood for all these years touches the hem of Jesus' garment. donde la mujer que ha tenido un flujo de sangre todos esos años toca la orilla del manto de Jesús. We know her condition. Sabemos su condición. It's sort of a constant menstrual flow. Es como algo así como un flujo menstrual constante. And among the Jews, Y entre los judíos, that meant eso significaba that she was always unclean. que siempre estaba impura. She could never be in a sexual relationship with her husband Nunca podía estar en una relación sexual con su esposo, because she was always unclean. porque siempre estaba impura. So she could never have children. Así que nunca podía tener ni hijos. She was in a state of constantly being unclean, Estaba en un estado de ser constantemente impura. not because of something she did, No por algo que ella hizo, but because of this medical condition. sino por esta condición médica. That's the sort of thing Ese es el tipo de cosa that in Deuteronomy 24 que en Deuteronomio 24 would have been the something indecent that the first husband discovered. hubiera sido la cosa indecente que el esposo descubrió, algo así. So he may have found out that they really could not ever have sexual relations, Así que pudo haberse dado cuenta que realmente nunca podía tener relaciones sexuales, could never have que children, nunca podía tener hijos, because by their understanding, she was unclean. porque por su entendimiento ella estaba impura. Under those conditions, Bajo esas condiciones, he would be allowed to divorce her. se le hubiera permitido divorciarse. That would mean, however, Eso significaría, sin embargo, that her condition became public. que su condición se hizo pública. She would now be known as an unclean woman. Ella iba a ser conocida ahora como una mujer impura. And who would take her again? ¿Y quién la tomaría de vuelta? But here we find the interesting situation. Pero aquí encontramos la situación interesante. A second man was willing to take her, Un segundo hombre estaba dispuesto a tomarla, despite her condition. a pesar de su condición, That was now a matter of public record. que ahora era cuestión de asunto público, todos lo conocían. Now, again, that doesn't tell us what the condition is, Una vez más, esto no nos dice cuál era la condición, but it tells us that it could be managed somehow pero nos dice que podía haber sido manejada de una manera if someone was inclined to do so. si alguien tuviera la inclinación de hacerlo así. So now it comes back to the first husband, Así que ahora vuelve al primer esposo and he is not allowed to marry her again y no se le permite casarse con ella de nuevo, because he publicly humiliated her. porque la humilló públicamente. See it? ¿Lo ven? That's not her fault, No es culpa de ella and there's no prohibition on her. y no hay prohibición para ella. It's rather limiting this power thing in the husband. Es realmente limitar esta cuestión de poder en el esposo.
Why would he want to marry her again if he had divorced her? Porque se querría casar con ella otra vez si ya se había divorciado. Maybe she has a dowry. A lo mejor tiene una buena dote, Maybe he just enjoys exercising power over her. o quizá nomás disfruta ejercer poder sobre ella. We don't know, No sabemos, but those are some of the options. pero esas son algunas de las opciones. Do you see how specific this is? ¿Qué tan específico es esto? But it's trying to help the Israelites think wisely about these situations that can get very messy. Pero está tratando de ayudar a los israelitas a que piensen sabiamente en estas situaciones que pueden ser bastante difíciles. And it uses a very specific example which perhaps never could have happened in reality. Y usa un ejemplo muy específico que quizá nunca hubiera podido pasar en la realidad. And it's not a law about divorce or remarriage. Y no es una ley acerca de divorciarse y volverse a casar. It's a scenario about abuse, Es un escenario de abuso, humiliation, humillación, reputation, reputación, integrity, integridad, and it needs to be handled with wisdom. que necesita ser manejado con sabiduría. We don't want to take this as a law about remarriage. No queremos tomar esto como una ley acerca de casarse de nuevo. We certainly don't want to use it to try to formulate a policy on divorce and remarriage in our Y churches. ciertamente no queremos agarrar y usarla como una política, formar una política de matrimonios y volverse a casar en nuestras iglesias. It's Israel's covenant. Es el pacto de Israel. And we have to understand the words Y tenemos que entender las and palabras the context y el contexto and the genre, y el género, in which case we cannot use it at all. en cuyo caso no podemos usarlo para nada. But it does tell us Pero sí nos dice how we need to think deeply and wisely cómo necesitamos pensar profunda y sabiamente about the power situations that can exist acerca de las situaciones de poder que pueden existir in marriages. en los matrimonios. Now, all of this scenario unfolded within Israelite conventions about marriage. Todo este escenario se desarrolló dentro de las convenciones israelitas acerca del matrimonio. Arranged marriages, Matrimonios arreglados, distribution of wealth, distribución de riqueza, those kinds of things. ese tipo de cosas. These are not the ways that marriage works in our modern Así no times. es como funcionan los matrimonios en nuestros tiempos modernos. So I hope you can see, even though the example is complicated, Así que espero que puedan ver, aunque el ejemplo es complicado, why it's unwise porque es no sabio to just grab this and say people can't get remarried because they're defiled. que lo difícil que no puede la gente agarrar eso nada más y decir, la gente no se puede volver a casar de nuevo porque están impuros. That's not faithful reading. Eso no es una lectura fiel. That's just grabbing a text Esto es simplemente agarrar un texto to reinforce something that you want to say. para reforzar algo que tú quieres decir. And when we do that, we're taking the Lord's name in vain. Y cuando hacemos eso, estamos tomando el nombre de Dios en vano. So Entonces, these are some of the things we have to be careful about. estas son algunas de las cosas que tenemos que tener cuidado. So let's try to turn the corner here Así que tratemos de dar vuelta a la esquina aquí and talk about some of the things that we can do. y a hablar algunas de las cosas que sí podemos hacer. How should we work with these? ¿Cómo debemos trabajar con esto? Well, sometimes we want to see how the Torah informs our theology, A veces queremos ver cómo el Torah informa nuestra teología, but we have to be very careful pero tenemos que ser muy cuidadosos, because, again, we've got translation issues, porque una vez más tenemos asuntos de traducción, we've got cultural issues, tenemos asuntos o problemas de we've cultura, got genre issues, tenemos asuntos de género, which are of a literary sort. que son de una manera o forma literaria. And these all have to be taken care of. Todos esos tienen que lidiarse con ellos, tratarse. So what theology do we draw from the Torah? Así que, ¿qué teología sacamos del Torah? Start in general. Start in general. Empezar en general. The Torah is wisdom for establishing order to exalt Yahweh's reputation. El Torah es sabiduría para establecer un orden que exalte la reputación de Yahweh. That's what it's supposed to do. Eso es lo que se supone que debe hacer. But of course, as we've mentioned, it does it for Israel in their covenant, in their culture. Pero por supuesto, como hemos dicho, lo hace para Israel, en su cultura, en su tiempo.
So when we read their Torah, Así que cuando leemos su Torah, we want to try to understand why that is wisdom. queremos tratar de entender por qué eso es sabiduría. We're not going to treat it as individual laws that we have to obey. No lo vamos a tratar como leyes individuales que tenemos que obedecer. We're going to try to understand their culture and context Vamos a tratar de entender su cultura y contexto with regard to how this would have exalted Yahweh's reputation. con respecto a cómo estuviera exaltado la reputación de Yahweh. So you see, we're not moving through proof texts of law. Así que, una vez más, no estamos agarrando textos así aislados de muestra de ley. We're moving through an understanding of the literature as a whole. Estamos moviéndonos a entender la literatura como toda una unidad. For some people, they would therefore say that we're looking for principles. Bueno, para algunas personas podrían entonces decir que estamos buscando principios. So, for instance, if we read in Deuteronomy Por ejemplo, si leemos en Deuteronomio that people building a house need to put a parapet on the roof, que gente construyendo una casa tiene que poner un parapeto en el techo. some readers today would say that's an example of liability. Algunas personas dirían que ese es un ejemplo de responsabilidad. In other words, you need to make every effort to protect the people who are in your household. Eso quiere decir que tienes que hacer todo el esfuerzo que puedas para proteger a la gente que está dentro de tu casa. And so since people lived on the roof in the ancient world, Y puesto que la gente vivía en el techo en el mundo antiguo, this was a way to protect them. esto era una manera de protegerlos. Maybe in our culture, people don't live on the roof. Quizá en nuestra cultura la gente no vive en el techo, So you wouldn't need a parapet on your así roof. que no iba a necesitar un parapeto en el techo. Nobody lives there. Nadie vive ahí. But people who want to read these as principles would say, Pero la gente que quiere leer esto como principios diría, I need to mend my sidewalk so there are no cracks that people would trip over. tengo que arreglar mi banqueta para que si hay alguna rajadura, una grieta, la gente no se tropiece con ella. Trying to use principles. Tratando de usar principios. Can we do that? ¿Podemos hacer eso? Is that what we're supposed to do with the Torah? ¿Es eso lo que se supone que debemos hacer con el Torah? I used to think so. Solía pensar que sí. For many years, that's how I talked about it. Muchos años así es como yo hablaba de esto. When my son and I wrote the book together that I showed you this morning, Cuando mi hijo y yo escribimos juntos el libro que les enseñé hoy, I had a chapter about that, tenía un capítulo de eso, using the Torah to develop principles. usando el Torah para desarrollar principios. And I sent it to him to read. Y se lo mandé a él para que lo leyera. And he said, you can't do that. Y me dijo, no puedes hacer eso. I said, why can't I Pero, do that? ¿por qué no puedo hacerlo? I've actually been doing it for a long De time. hecho, lo he estado haciendo mucho tiempo. He said, you can't do it because it violates your hermeneutics. Dice, no puedes hacerlo porque viola tu hermenéutica It violates your methodology. y viola tu metodología. He said, I grew up in your house. Dice, yo crecí en tu casa. You taught me methodology. Tú me enseñaste metodología. I learned that methodology. Yo aprendí esa metodología. I practiced that methodology. Practiqué esa metodología. And this violates that methodology. Y esto viola esa metodología. I said, why? ¿Por qué? Le pregunté. We learn from our children. Aprendemos de nuestros hijos. And he said, Y él dijo, because you can't do it consistently. porque no puedes hacerlo consistentemente. Because you are making up the principles. Porque tú estás inventando los principios. And if you're going to say that it's here to give us Y principles, si tú vas a decir que está aquí para darnos principios, and you have to make up the principles, y tú tienes que hacer los principios, then it's putting you in authority instead of the Bible. entonces es ponerte a ti en la autoridad en vez de a la Biblia. And in my embarrassment, I was so proud of it. Y en mi vergüenza estaba tan orgulloso de él. He got it Él entendió better than I did. mejor de que yo. See, that's the challenge. ¿Ves? Ese es el reto. It comes back to the question of what is the Torah doing?
Y esto vuelve a la pregunta de que, ¿qué está haciendo el Torah? Is it offering principles Está ofreciendo principios that we are supposed to read as law? que se supone que debemos leerlos como ley. No. No. I mean, we can, if we say, well, I don't need to build a parapet on my roof, Si decimos, bueno, no necesito construir un parapeto en mi techo. and the principle is I need to do other things that will accomplish a similar objective, Y el principio es, tengo que hacer otras cosas que logren un objetivo similar. I'm still treating it as a law. Sigo tratándolo como ley. That's the problem. Y ese es el problema. So, of course, instead of saying that we are supposed to develop principles, Así que en vez de decir que debemos, se supone que debemos desarrollar principios, our alternative has been nuestra alternativa ha sido that we need to see them as wisdom. que necesitamos verlos como sabiduría. How are those different? ¿Cómo son estas cosas diferentes? I've had to do a lot of thinking about that. Tuve que pensar mucho en eso. Certainly, we could see principles as reflecting wisdom. Ciertamente podía ver los principios como que reflejaban la sabiduría. And we could see wisdom as being able to be embodied in Y principles. podíamos ver la sabiduría como estar siendo puestos o invistiendo los principios. But the principles approach still sees the pieces individually. Pero el acercarse a esto, como entenderlo como principios, sigue viendo las piezas individualmente And still ends up often treating them as laws. y sigue, a fin de cuentas, tratándolo como leyes. What I am obliged to do. ¿Qué es lo que estoy obligado a hacer? It's just that instead of being obliged to put a parapet on my roof, Es que en vez de estar obligado a poner un parapeto sobre mi I'm techo, obliged to fix the cracks in my no sidewalk. estoy entonces obligado a arreglar las grietas de mi banqueta. But what I've tried to explain is that Torah is not about that sort of obligation. Pero lo que he tratado de decir es que el Torah no se trata de ese tipo de obligación. Torah is about trying to understand what will bring about wisdom and order. El Torah se trata de tratar de entender qué es lo que va a traer sabiduría y orden. And we don't have to make a direct connection from parapets to cracks in the sidewalk. Y no tenemos que hacer una conexión directa desde los parapetos a las grietas de la banqueta. We can instead talk about wisdom for order means caring about other people. Debemos tratar de entender que la sabiduría para el orden significa preocuparse, cuidar de las otras personas. Being considerate of them and thinking about what problems they might face. Ser considerados con ellos y pensar qué problemas pudieran enfrentarse. So that's not extracting a particular principle, Así que eso no es extraer un principio en particular, though such principles would certainly be a part of wisdom. aunque esos principios ciertamente serían parte de la sabiduría. Because I'm not just talking about my home and the way that I maintain its property. Porque no solamente estoy hablando de mi hogar y la manera en que yo mantengo o cuido esa propiedad. I'm talking about every aspect of consideration for other people and their safety. Estoy hablando de cada aspecto de consideración para otras personas y su seguridad. And that's what I'm calling the wisdom. Y por eso le estoy llamando la sabiduría. So when we read the Torah, Así que cuando leemos el Torah, we don't want to turn every line into a principle, no queremos hacer que cada frase se haga un principio, but we do want to think about how they inform the wisdom that we should have. pero queremos tratar de entender cómo informan la sabiduría que tenemos. I hope that's helping you to draw some distinctions. Espero que esto les esté ayudando a hacer las distinciones. So how do we talk about the revelation if the Torah is part of God's revelation? Así que, ¿cómo hablamos? How do we talk about what? What is its uniqueness that's being revealed? ¿Qué es lo particular que está siendo revelado acerca de? And we've touched on this one already. Y ya tocamos de esto anteriormente. So again, I'll just remind you of what we've said. Así que les voy a recordar simplemente de lo que dijimos.
Most of the legal sayings in the Torah are not unique. La mayoría de los dichos legales en el Torah no son únicos. Most of them would not be new to them. La mayoría de ellos no eran nuevos para ellos. So it's not revealing to them a new way to regulate their society. Así que no les está enseñando una nueva manera de regular su sociedad. Instead, we find its uniqueness at other levels. Más bien encontramos su peculiaridad a otro nivel. The Torah has uniqueness because it's embedded in the covenant. El Torah tiene su peculiaridad porque está enraizado o integrado en el pacto. Again, now it's part of covenant stipulations, that one we've mentioned. Ahora, una vez más, estamos hablando de las estipulaciones del pacto, eso ya lo mencionamos. Secondly, as we've mentioned, this is Israel and how they ought to live in sacred space. Una vez más, como lo mencionamos, este es Israel y cómo deben vivir en un lugar sagrado, espacio sagrado. Sometimes the demands of living in sacred space might be more. A veces las exigencias de vivir en un lugar sagrado, espacio sagrado, son más. In the family I grew up in, En la familia que yo crecí, there were rules for church había reglas para la iglesia that didn't necessarily apply anywhere else. que no necesariamente aplicaban en ninguna otra parte. You know, we couldn't bring our toy guns to church. No podíamos llevar nuestras pistolas de juguete a la iglesia. In my family, we had to dress up to go to church. En mi familia teníamos que cambiarnos bien para ir a la iglesia, alistarnos. We have pictures when I was a child, Tengo fotos de cuando era niño, a sharp sport coat and tie con saco y with a chaleco fedora. y con un sombrerito, esos de ala corta. Church had special clothing. La iglesia tenía ropa especial. And I don't know how many times I heard my parents say, Y no sé cuántas veces escuché a mis padres decir, no running in church. no debes correr a la iglesia. Now, church isn't quite the same as sacred space, like a temple. La iglesia no es exactamente un espacio sagrado como un templo, But it shows us that sometimes there are special ways to behave. pero nos muestra que a veces hay maneras especiales de comportarse. And so again, we find that some of what Israel is told has to do with them being God's people in sacred space. Y una vez más nos damos cuenta que algunas de las cosas que Dios le dijo a Israel tienen que ver con ellos siendo el pueblo de Dios en lugares. And remember, we've also talked about the objective of the Torah. Recuerden que también hablamos de la objetividad del Torah. It was wisdom of how to be God's holy people. Era la sabiduría de cómo ser el pueblo santo de Dios. So the holiness of God's reputation. Así que la santidad de la reputación de Dios. So these are some of the theological issues Estos son algunos de los asuntos, dilemas teológicos that help us think about what it is that the Torah should be for us. que nos permiten pensar qué debe ser, qué es el Torah para nosotros. The next slide, I want to talk about some of what we could call the trajectories. En la próxima imagen quiero hablar de algo de lo que podríamos llamarle las trayectorias. And again, this is one of the ways that we can talk about the application of this material. Y una vez más, esta es la manera en la que podemos hablar de la aplicación de este material. So in the New Testament, En el Nuevo Testamento, which many of you have had questions about, del cual muchos de ustedes han tenido preguntas, they talk about the works of the law. habla de las obras de la ley. And of course, they're referring back to the Torah. Y por supuesto están hablando de vuelta del Torah. Again, we're dealing with a Greek word here, Una vez más, estamos aquí lidiando con una palabra griega, which is not Torah, que no es Torah, that's Hebrew. es hebreo, In Greek, it's nomos. en griego es nomos, And with nomos, we also have to do a lot of work in the culture to understand what that meant. y con nomos también tenemos que hacer mucho trabajo en la cultura para entender lo que eso significaba. Because even in New Testament times, they did not have statutory law. Porque aún en los tiempos del Nuevo Testamento no tenían una ley estatutaria. But yet, New Testament talks about the works of the law. Pero una vez más, el Nuevo Testamento habla de las obras de la ley. And we can still address this trajectory by using the word Torah instead of law. Y aún así podemos hacer esta trayectoria usando la palabra Torah en vez de la ley. So the works of the Torah. Así que las obras del Torah. Jewish people today La gente judía hoy
talk about the importance of doing good deeds. Habla acerca de la importancia de hacer buenas obras. They call them mitzvot. Le llaman misvot. They no longer have a temple to offer sacrifices in. Ya no tienen más un templo donde ir a ofrecer sacrificios. There is no Jewish temple. No hay templo judío. Even sometimes, though they are called temples, they are synagogues. A veces, aunque se les llama templos, son sinagogas. And God does not dwell there. Y Dios no habita ahí. And they don't offer sacrifices there. Y no ofrecen sacrificios ahí. They're houses of learning Son casas de aprendizaje, and houses of prayer, casas de oración, houses for community and meeting. casas de comunidad y de reuniones. But since they can't offer sacrifices, Pero puesto que no pueden ofrecer sacrificios, they feel that they can gain favor with God by doing mitzvot, ellos sienten que pueden ganar favor con Dios al hacer mitzvot, good deeds. buenas obras. And that's the same kind of thing that Paul or James are calling the works of the law. Y este es el mismo tipo de cosas que Pablo o Santiago están llamándole las obras de la ley. That is, they're trying to follow the stipulations of the Torah. Eso quiere decir que están tratando de seguir las estipulaciones del Torah. Well, that's fine that they're trying to follow them, Es bueno que estén tratando de seguir, especially if they're Jews in the covenant with God. especialmente si son judíos en un pacto con Dios. But the question that comes up in the New Testament Pero la pregunta que surge en el Nuevo Testamento is, what does that get you? es ¿qué te hace recibir eso? And you see, we're back to the question of favor versus benefits. Y una vez más volvemos al asunto de favor contra beneficio. Are they doing the works of the law simply to find favor with the God who they desire to please? ¿Están haciendo las obras de la ley simplemente para encontrar favor con el Dios que desean ellos agradar? Or are they doing the works of the law because they expect to reap some benefits from that? ¿O están haciendo las obras de la ley para tratar de cosechar beneficios de ellas? In the New Testament, they treat it as that second option. En el Nuevo Testamento se trata como la segunda opción. And so the New Testament authors are taking some pains to say that's not how it works. Los autores del Nuevo Testamento, algunos se están esforzando por decir, así no es como funciona. God may be pleased by your mitzvot, Dios debe estar o puede estar satisfecho por tu mismo, but as Paul points out, that will not gain you salvation. pero como Pablo lo dice, eso no te va a ganar la salvación. So here we can see we've got this New Testament context and this New Testament discussion. Así que podemos ver aquí una vez más que tenemos este contexto del Nuevo Testamento y discusión del Nuevo Testamento About heeding the Torah acerca de seguir o hacer poner atención al Torah in all of its details. en todos sus detalles. The Pharisees had turned it into a legal system, Los fariseos lo habían convertido en un sistema legal and they placed those obligations on the Jewish people. y ponían estas obligaciones sobre el pueblo judío. But that's the Pharisees' problem. Pero ese es el problema de los fariseos. That's not the Old Testament's problem. Ese no es el problema del Antiguo Testamento. But it became a conversation that the New Testament writers had to have. Pero se convirtió en una conversación que los escritores del Nuevo Testamento tenían que tener, Because that's where their audience was. porque esa es la que era su audiencia. I think we're going to stop there Creo que nos vamos a parar ahí, because my next one's a big one, porque la que sigue es grande, social issues of today. asuntos sociales de hoy. So let's stop here. Así que paremos Because ahí. this is break time, right? We Esta es take our la break, hora de descanso, ¿verdad? And, Tomemos nuestro descanso and then we'll come back for the last. y luego vamos a venir para la última sesión. Vamos a ver.